Bueno, estamos aquí de nuevo. Dirían algunos, somos del grupo de los soñadores que seguimos creyendo que siempre estamos tejidos desde la intención bonita, el pensar bonito y el hacer bonito. Y frente a estas acciones, probablemente hay algunos a los que no les parezca que está bonito hablar desde los nidos de afecto y desde pedagogías del cuidado y de las emociones. Justamente por eso, para ser coherentes con ese principio de vida, invitamos a que comencemos desde un principio de cuidado, de saber que este es un espacio que queremos, es un espacio en el que vamos a compartir, es un espacio que nos reta. Y justamente diría el doctor Leonardo, no reaccionemos, no respondamos, no reaccionemos, sino juguemos siempre desde un principio del cuidado de nosotros mismos, de los demás. Bienvenidos a Nidos de Afecto, pedagogías del cuidado y de las emociones. Llevamos un tiempo, hace un muy buen tiempo, preguntándonos por qué las emociones tienen que estar en nuestro camino como un punto muy clave de sentir, de pensar y sobre todo para aquellos que acompañamos a niños y niñas en este viaje llamado vida, aquellos que acompañamos y algunos que nos hemos declarado acompañantes cómplices, guardianes de su alegría, guardianes también de su bienestar. Y porque para cuidar y acompañar también es importante autocuidarnos y también darle un lugar a las emociones nuestras en estos tiempos que nos vemos tan retados por estas tecnologías, algunos rompiendo nuestros esquemas de qué es acompañar a los niños y niñas, antes a sus abrazos, a sus miradas, a sus sonrisas, y ahora viviendo la experiencia a través de una pantalla y una virtualidad. A pesar de esto, muchos de nosotros, como los dientes de león, seguimos aquí sosteniéndonos y diciéndole a los niños y las niñas que vale la pena creer en la vida y que vale la pena tener esperanza. Por eso, en Nidos de Afecto hemos decidido crear un espacio abierto a público con todos los retos que esto tiene, con lo que significa que para muchas personas se abran posibilidades para acompañarnos y sentir esta semilla por la que venimos construyendo un camino, dándole lugar cada vez más a una pedagogía sensible, a una pedagogía de escucha activa, de mil orejas regadas por el cuerpo y que le da centralidad a las emociones en nuestro camino. Hemos invitado hoy por primera vez en este nido de afecto al doctor Leonardo Hernández, a quien muchos con cariño le decimos doctor Leito, y que hoy nos va a compartir desde su camino y su experiencia por qué tiene tanto sentido que maestros, maestras, padres, madres, aquellos que acompañamos a niños y niñas, cuidemos nuestras emociones también como una manera de acompañarnos y acompañar a los niños. Él va a estar en un primer momento en una construcción del ente, acompañándonos a algunos de nosotros en construir estos elementos básicos o corazones vitales de esta propuesta de por qué las emociones hoy y el sentido de nuestra vida. Y luego vamos a abrir un espacio de preguntas orientadoras que tenemos aquí ya formuladas unas y que también te pediríamos que si estás interesado en participar y formular alguna pregunta, pues lo puedas hacer a través del chat que tenemos a través de Facebook Live, donde Carolina de la Universidad de la Fundación Universitaria CAPA nos está ayudando a recogerlas y también poderlas compartir aquí. Eh, Esto parte de la intención del corazón, desde el pensar bonito y el hacer bonito y el sentir bonito, y así nos acompañará y nos seguirá guiando para que nos sigamos sosteniendo. Bienvenido, doctor Leito. Muchas gracias por estar aquí y aceptar esta bonita invitación. Estamos de escucha activa tu camino. Hola Alexandra, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y bueno, muchísimas gracias por este espacio tan grato para poder compartir con muchas personas que sé que en estos momentos están súper pendientes, conectadas desde el corazón, con un sentido y con un propósito que va mucho más allá del simple hecho de tener una información y que es ese sentido de poder llegar en últimas a estos niños y estas niñas que son pues quienes van a recibir toda esta semillita de lo que podamos de pronto hoy sembrar en los corazones de cada uno de ustedes. En el momento en que tú me mandaste la invitación o que me llamaste, realmente fue muy chévere porque fue como reconectarme contigo, reconectarme con ese ser tan bonito, tan especial que eres y sobre todo que busca estos espacios y estos momentos y estos ambientes para poder eh, tratar de llegarle a más personas con un sentido y con un propósito. Entonces, en ese momento que me das como la invitación, yo inmediatamente como que digo, listo, sí, de una, aceptemos esta invitación casi que a ojo cerrado. Y bueno, por eso muchísimas gracias por haberlo hecho y por estar acá presentes.
viviendo todo lo que es el mundo de la tecnología, de la virtualidad, de lo que puede pasar y que estamos simplemente en el mundo tratando de cumplir con nuestra misión, con nuestro propósito de vida. Y cuando estamos conectados desde ahí, lo que pase no importa, porque simplemente va a ser cosas que se suceden y que uno sigue como su camino tratando de adaptarse. Desde ahí quiero, desde algo que hemos llamado como, o que tú has llamado como el lente, o como empezar a aterrizar un poco lo que va a ser este camino de lo que vamos a hacer ahorita, pues quiero compartirles una presentación para que podamos tener de pronto algo ahorita de un marco. Entonces, ustedes me dicen, por favor, cuando esté compartiendo pantalla, si está en la pantalla y si se ve la presentación. Entonces me confirman. Sí, señora, ahí te vemos. Y bueno, mientras las personas se van conectando al Facebook Live, porque pues que yo acabo de compartir también en mis redes el, el nuevo link para que se unan. Entonces, mientras que las personas se van uniendo, quisiera dar un marco también de quién soy yo para las personas que no me conocen. Mi nombre es Leonardo Hernández Niño, yo soy médico egresado de la Universidad Nacional hace ya casi 20 años. Y desde esa época, pues, siempre he tenido una inquietud muy grande por lo que ha sido el manejo de las emociones. De hecho, recuerdo mucho a una de mis profesoras de medicina interna en donde tomamos una clase de contexto que se llamaba la relación médico-paciente y para mí siempre era muy importante esta parte como de conectar con el otro, como hablar un poco más allá del simple hecho que te contaran un síntoma o te dijeran de que están enfermos. Y desde ahí como que empezó mi proceso de pensar y sentir que no solamente era formularle algo, que había algo más grande que era el conectarse con ese sentir de la persona que probablemente eso también le había podido llegar a afectar o enfermar. Y por eso, unos 4 o 5 años después, inicié todo este camino de la búsqueda en las medicinas integrativas o medicinas alternativas mal llamadas, como en las que están la homeopatía, la medicina tradicional china, la terapia neural, las medicinas mente-cuerpo. Y desde allí, pues es que nos hemos conocido con algunas de las personas que están hoy acá en este Zoom y en este Facebook Live. Pero otra partecita de mi vida que había estado conectada muy desde la docencia, desde la educación, acompañando a mis padres que ambos fueron docentes y que yo cada vez que podía me iba y me escapaba a las clases, a acompañarlos en las clases y a estar con los niños y niñas del colegio en los que mis papás trabajaban. Era muy grato porque era ver ese otro lado, no estar detrás del pupitre, sino al lado del tablero, pero siendo también un niño. Entonces eso como que en algún momento de mi vida me conectó para también querer en algún momento continuar con este proceso de ser docente. Y bueno, también hice ahí algunos estudios de docencia, investigación universitaria, y en eso es que me he venido moviendo en estos últimos 15 años. Creo que ya de pronto ya se han conectado más personas, ya están un poco más, como después de que ha empezado a aterrizar la calma. Y vamos a hablar, quiero como compartir el día de hoy algo que es el tema de cuidando las emociones de los cuidadores. En este cuidando las emociones de los cuidadores hay algo muy importante y es ese autocuidado de nuestras emociones, porque quienes están acompañando a los niños y a las niñas en estos procesos de aprendizaje, pues realmente son mediadores o facilitadores de que este tipo de situaciones o emociones que se presentan en los niños y niñas puedan llegar a darse de una manera adecuada, apropiada y tal vez buscando que cada situación sea un aprendizaje para ellos.
A veces se les pide mucho a los profesores y profesoras como tengan una buena cara, siempre estén alegres, siempre estén contentos, y entonces vemos ahí esta imagen del lado izquierdo donde como que el profesor tiene que siempre estar pues sonriente, pero ¿qué hay detrás de ese cuidador? ¿Qué emociones está llevando al aula de clase, o qué emociones está llevando a un momento de acompañamiento de estos seres que están en ese proceso de construcción de eso que están sintiendo y pensando y en lo que están actuando? Y de esa manera, por eso es tan importante que esta persona que es un mediador, que es un acompañante, también pueda estar lo mejor posible en su parte emocional. Y eso no depende de algo externo, no depende de un medicamento, no depende de una terapia, no depende mucho de nosotros mismos. Y resulta que cuando yo les hablo en la gran mayoría de charlas y traigo esta diapositiva y como que siempre la presento, es porque desde el proceso de construcción de salud propia, eh, hay 5 pilares fundamentales de la salud que yo siempre les hablo en esa importancia del autocuidado, y es una alimentación saludable, el tema del movimiento, de la actividad física, el tema del dormir bien, el tema de encontrar una pasión en la vida, el tema de encontrar un propósito en la vida, y parte también lo que tiene que ver con el cuidado de las emociones, que eso es supremamente importante. Si uno tratara de mantener estos 5 elementos del autocuidado, casi que las personas no se enfermarían tanto. Las enfermedades, la gran mayoría, son multifactoriales, pero cuando tratamos de cuidar muchos de estos elementos, casi que las personas se mantienen muy sanas. Y era lo que uno veía hace mucho tiempo en las culturas ancestrales, donde como que se trataba de cuidar muy bien estas normas. Entonces, desde ahí vamos a tocar pues esta partecita del cuidado de las emociones. Y resulta que es muy importante entender, creo que desde nuestra mente un poco mecanicista, donde nos hablaron que las emociones estaban ubicadas en una parte de nuestro cerebro, pero por otro lado como que nos dicen, no, es que las emociones están acá en el corazón. Y uno dice, pero ¿cómo si el corazón es una bomba, un músculo que bombea sangre? ¿Cómo van a estar ahí? ¿O será que están acá? ¿O dónde será que están las emociones? Y es que tendemos a dividir esto de aquí para acá, es lo físico. Las emociones es como otra cosa y los pensamientos son es otra cosa que está ahí como en una parte del cerebro. Pero resulta que el sentir, pensar, actuar es casi que una misma cosa. Cuando realmente entendemos que esa unidad que somos está imbricado, el cuerpo físico, la parte emocional, lo que estamos pensando, como que no lo podemos separar. Entendemos cómo cualquier cosa que estemos sintiendo, cualquier cosa que estemos pensando, lo que dice ahí, los gestos, la sonrisa, las tristezas, las obsesiones, todo esto van a generar un impacto en cualquier parte de mi cuerpo, de mi estructura física. Y no es más sino que de pronto ustedes sientan un momento de angustia, ansiedad, lo que nos pasó hace un momento, y que como que tratemos de interiorizar allá cada uno de lo que haya sido, que haya vivido o como lo haya vivido, cuál fue el primer elemento o la primer parte del cuerpo en donde sintieron algún tipo de emoción. ¿Qué fue lo que de pronto se les movió internamente? ¿O fue que sintieron una presión en el pecho, un vacío en el estómago, una presión en la cabeza, lo que sea? Ese tipo de sensaciones que empiezan a sentirse a partir de una emoción son estas huellas que nos va dejando la parte emocional. Y resulta que esto nos lleva para hablar de una cosa supremamente importante, y es que la gran mayoría de estas memorias emocionales, que son memorias emocionales que a veces generan impactos importantes, pueden quedar grabadas y retenidas desde la infancia, y nos pueden programar de tal manera que pueden llegar a incidir de una manera profunda
en nuestras actitudes, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de enfrentar la vida, incluso en nuestras diferentes formas de estilos de vida que tenemos, que pueden llegar a ser saludables o no. Pero de esa manera es muy importante entender cómo podemos ser favorecedores o facilitadores o mediadores de esa gestión de esas emociones de estos niños que empiezan a sentir estas cosas y que sabemos que van a quedar probablemente allí guardadas o grabadas en ese cerebro o en toda la estructura de su ser. A veces uno hace terapias en donde mediante elementos de autoconciencia, relajación, respiración, puede ir a momentos de la primera infancia, 5 años, 6 años, como a ese recuerdo en donde el niño por primera vez se sintió de pronto abandonado, donde el niño de pronto se sintió rechazado, donde el niño de pronto sintió que algo estaba ocurriendo mal y desde allí se genera una impronta que hace que a lo largo de su vida todo esto como que sea parte de cómo va a ser su actitud frente al resto de las personas o cómo es que se va a él a comportar. Y de esta manera, por eso es que va a ser muy importante que ayudemos en este proceso de autogestión de la memoria de estas emociones en los niños y niñas. Es bien sabido también hoy día como emociones como el resentimiento, la amargura, la tristeza, estos cuadros de ansiedades o depresiones pueden llegar a generar muchas enfermedades o pueden ser favorecedores de muchas enfermedades, pero que incluso pueden llegar a generar cáncer. Pero emociones como la alegría nunca van a generar ese tipo de enfermedades, menos vamos a pensar que una alegría genere cáncer. Esta es la emoción clave que nace en el corazón, por eso siempre una recomendación cuando uno está en estos temas de docencia es trate de sacar la alegría, trate de motivar a sus niños desde la sonrisa, sacarle el chiste en cualquier momento, hasta en las cosas más difíciles. Nada, un chiste mal echado en cualquier momento hace que cualquier persona se ría y ya todo pasó y como que todo se desvaneció, como que esa emoción tan clave que nace en el corazón puede llegar a generar que todo empiece a diluirse, empiece a entrar un poco más en calma y a liberarnos de muchas cosas como los apegos, las aversiones, salir de la ignorancia y hacer lo que realmente somos nosotros, eso que todo el tiempo llamamos el niño interior. ¿Cómo es el niño? El niño espontáneo, alegre, hace y dice lo que quiere, se ríe cuando quiere a carcajadas y eso muchas veces lo hemos estado perdiendo. Entonces es volver otra vez a esa alegría que nace en nuestro corazón. Y aparte de eso, entender un poco también que las emociones, así como las estamos viviendo, en el momento en que sea que las estemos viviendo, son parte de estrategias de aprendizaje. Aprendemos también de las emociones, así como aprendemos lecciones de literatura, matemáticas, ciencias, lo que sea. Este proceso permanente de estar viviendo una emoción es un proceso constante de aprendizaje en donde algo muy significativo es entender lo que hay más allá de esta emoción que se está viviendo. ¿Qué es lo que hay más allá de la ira? ¿Qué es lo que hay más allá del miedo? ¿Qué es lo que hay detrás de esa situación? ¿Qué fue lo que de pronto nos lleva a vivir o a recordar esta situación o esta emoción, perdón, que vivimos y que de pronto nos recuerda eso, nos evoca algo del pasado y que desde allí podemos empezar a reconocer patrones que en determinado momento estamos llevando permanentemente en nuestras vidas y que es como un reconocer ese sentido profundo y a partir de allí decidir dar un cambio, transmutar eso para que el aprendizaje ya sea otro. Ya me aprendí la regla del 2 de la regla del 2, la regla del 6, entonces vamos a continuar con raíz cuadrada. Ya aprendí de relaciones inadecuadas de apegos, entonces ahora aprendamos otra cosa. Ya aprendí de lo que es tener un jefe mamón al que no me aguanto y en el que en algún momento tengo que decidir renunciar. Y entonces aprendí eso y ¿qué sigue? ¿Cuál es el siguiente aprendizaje?
Entonces es parte importante de reconocer esto, cómo cada emoción no es ni mala ni buena, sino que es un aprendizaje, un nuevo aprendizaje que vamos a tener que vivir en nuestras vidas. Y también entender cómo la emoción básica ancestral, la más primitiva y la que mueve todo, es la emoción del amor. Y cómo, por ejemplo, el amor como que pone en movimiento la vida. Realmente, si no hubiera habido amor, la vida probablemente no se hubiera dado de esta manera y con esta fuerza que lleva. Pero por otro lado, esta forma tan primitiva y universal del amor es la apertura amorosa, y la apertura amorosa no es nada más ni nada menos que ese abrirme al otro y permitirle que empiece a entrar en mi vida, y que eso hace parte de lo que llamamos amistad. Entonces esta emoción que nos mueve tanto es una emoción que nos puede permitir movilizar cualquier otra emoción que aparezca en nuestras vidas, que nos puede permitir movilizar el miedo, que nos puede permitir movilizar la ira, la ansiedad, la obsesión, porque todas las emociones nacen desde ausencia o exceso de, por ejemplo, un exceso de amor puede llegar a convertirse en irascibilidad. Un exceso de amor exclusivo puede llegar a convertirse en obsesión. Un exceso de amor donde no hay esperanza, pues te lleva a la tristeza, a la melancolía. Cuando tenemos ausencia de amor podemos tener miedo, y cuando tenemos esa confianza, ese amor que genera confianza, nos lleva a tener esta seguridad y esta identidad propia de lo que somos, y que lo que ocurre externamente pues sea o no nos perturbe y podamos estar en un estado de ecuanimidad. Entonces, de esta manera es muy importante tratar de rescatar esa emoción y ese sentimiento del amor como parte importante de una de las herramientas que quiero transmitirles el día de hoy para aquellas personas que son cuidadoras de otros cuidadores. Y antes de esto, hablarles un poco de cómo, cuando se hace una mirada un poco más allá del campo vibracional, cuando se mide el campo vibracional de una persona que está conectada o que está, sí, conectada desde el corazón con esta emoción o con este sentimiento del amor, incluso hay una coherencia, se llama, entre las ondas electromagnéticas que se producen a nivel del cerebro en un electroencefalograma, como las ondas electromagnéticas que se producen en el corazón. Y este estado de coherencia permite que las personas puedan entrar en estados profundos de relajación y en estados profundos de meditación, en donde incluso se disminuye la frecuencia cardíaca, se mejora la presión arterial, pero somos un poco más intuitivos y podemos comprender las cosas de una manera mucho más profunda y trascendental. Cosa contraria a lo que ocurre cuando estamos viviendo emociones diferentes, como el miedo, la ira, la ansiedad, en donde hay una falta de coherencia en este tipo de vibraciones, y que lo que tratamos de buscar es que en nuestra vida tratemos de ser coherentes permanentemente. Que si estamos en un aula de clase virtual, presencial o lo que sea, que lo que estamos pensando y que lo que estamos sintiendo sea lo que salga de nuestra boca, sea la acción que se genere en este momento, y que cualquier cosa externa pues probablemente nos mueva, nos conmueva, pero no nos altere, sino que simplemente nos permita seguir en esa coherencia de cuál es mi objetivo, qué es lo que quiero, cuál es la búsqueda que a partir de ese sentido y de este propósito que tengo cuando sé y cuando me he conectado con eso. Entonces, es pensar, sentir y actuar en una misma dirección. Esto nos hace coherentes. Y quería compartirles dos herramientas básicas que me gustan mucho y que les doy siempre a la mayoría de las personas que consultan pues en mi consultorio, que son el Ho Oponopono y el Ikigai. Y el Ho Oponopono, que es esta de la que primero les voy a hablar, es una tradición, o viene de una tradición hawaiana, de una cultura ancestral hawaiana,
que ayudaba esta técnica a la resolución de problemas interpersonales y básicamente se basaba en la reconciliación y en el perdón. Era una técnica que practicaban chamanes, que practicaban curanderos, una de las que principalmente empezó a como hacer los primeros acercamientos afuera de las tribus, fue Morna Simeona, y ella le enseña a este personaje Yaleakala Eulen, que es un médico, psiquiatra. Él es parte de esta cultura, él sale de la cultura y empieza a ser médico, luego psiquiatra, y trata con esta técnica del Ho Oponopono durante 4 años a más de 400 personas que estaban recluidos en una prisión, en una cárcel, que eran, la gran mayoría eran pues asesinos, ladrones, personas que de pronto estaban allí, iban a estar durante muchos años y que tenían una serie de conductas inadecuadas. Y empieza a practicar esta técnica del Ho Oponopono casi que ni siquiera con verlos a los pacientes, sino leyendo las historias. Y esto lo pueden buscar en YouTube, bueno, en muchas otras partes porque es ampliamente extendida. Y resulta que empiezan estas personas a generar cambios profundos porque él se conecta de una manera profunda también con esta técnica del Ho Oponopono. En esta técnica, que es muy sencilla, es realmente, primero, entender, antes de esto, es entender que parte de lo que está ocurriendo en nuestras vidas somos corresponsables, somos parte de esto que se está dando, o sea, como que no somos actores pasivos de lo que está sucediendo, sino que si llega un niño, si llega una persona con una situación difícil, con una emoción de pronto de agresividad, con cualquier cosa que sea que está pasando, no solamente somos entes pasivos, sino que también de alguna u otra manera atrajimos eso que estaba ocurriendo. Eso que ocurrió hace unos instantes es parte de la creación como colectivo de lo que se está dando en nuestro mundo, en nuestro país, y de lo cual somos también corresponsables. Tenemos ahí un granito de arena, entonces desde ahí es importante entender que en esa corresponsabilidad y eso que nos genera esa emoción y que de pronto nos altera un poco, al ser responsables, pues tenemos que decir, chica, o sea, como que yo fui partícipe de esto que se generó, o sea, que yo estoy también co-creando eso que se está dando. Lo he estado viviendo, este tipo de situaciones, como las he estado viviendo, con sufrimiento, con dolor, con qué emoción. Y como que lo primero que uno dice es como un, hijo de madre, chica, la embarré, o de pronto, o que estoy atrayendo, como que lo siento, ¿no? Como que lo siento que se esté generando todo esto. ¿Para qué? Para que yo pueda ver eso afuera como algo que me puede generar un espejo para mirarme adentro. Que eso que está afuera también lo tengo yo adentro. Que esa emoción que se está moviendo allá también la puedo tener adentro y por eso la reconozco. Si yo no supiera lo que es la rabia, la ira, la mentira, lo que sea, probablemente cuando lo veo externamente no lo reconocería. Pero cuando lo estoy viendo, lo estoy viviendo y lo estoy sintiendo, porque otra persona me lo está mostrando, es porque también lo tengo en mi interior. Y la primera parte de esta técnica es decir desde el corazón y desde el sentir profundo, no es una actividad mental, sino es una actividad de todo, del sentir, pensar, actuar, del lo siento. O sea, cuando el niño llega iracundo y me hace la pataleta y dice, esto que me está mostrando a él, ¿cuántas veces en la vida yo he hecho pataletas? De grande. Esta pataleta es la misma pataleta que yo le he hecho a mi esposa, a la que le he hecho a mi hermano, la que le hice alguna vez a mis papás, la tengo yo también impresa en mi ser. Entonces lo siento, como que ese lo siento porque he tenido que atraer estas circunstancias para poderla ver y para poderla reconocer. Pero después de esto es claro, si uno lo siente después, ¿qué hace uno? Pues pide perdón. Y es por favor, perdóname. Es por favor, perdóname a quién, a ese otro que está ahí, a ese otro
tanto a ese otro ser al que atraje para que me mostrara eso, pero también a ese ser que soy yo y que probablemente desde chiquitico eh, empezó a cargar con este tipo de situaciones o de circunstancias que lo llevaron a sentir dolor, sufrimiento, emociones que de pronto no lo dejaban ser y fluir en la vida como podía fluir de una manera adecuada, apropiada y feliz. Y entonces desde ahí es como pedir perdón a ese niño interior que habita en mí, pero también a ese niño interior que habita en el otro, o a ese ser que está en el otro. Y es un, por favor, perdóname. Por favor, perdóname, que salga desde el corazón. Y a veces le tiene uno que decir eso al que está ahí saboteándonos, al que está, al que es nuestro agresor, al que es el asesino, a muchas personas que de pronto uno diría jamás lo harían, ¿no? Es parte de eso que también, como de esa compasión y de ese acompañar con pasión al otro para decir, me pongo en tus zapatos porque no sé qué hayas vivido antes para que tu realidad ahora sea esta. Y desde ahí decir el por favor, perdóname. Y cuando uno emite esto también le como que agradece al universo, a la fuerza creadora, a lo que para cada uno sea eso que va más allá de simplemente nosotros mismos, en donde agradecemos y decimos gracias, gracias porque me estás mostrando esto, gracias porque a partir de esto puedo empezar a transformar de una manera profunda mi vida, puedo empezar a generar un cambio en mí, no en el otro. Yo no quiero cambiar a nadie externamente. Y cuando el profesor o el papá o el maestro quiere cambiar a la brava a alguien y que sea así o sea así, lo único que está haciendo es tratar de forzar algo desde el control que no va a llevar sino más descontrol. Es eso que estoy tratando de, de generar, de cambio. Lo primero que tengo que hacer es en mí mismo y por eso agradezco y digo gracias, gracias por esto que me estás mostrando. Y finalmente, desde eso que les venía hablando del amor, esa emoción que es la emoción primaria y que puede transformar cualquier otra cosa, si yo le pongo un poquitico de amor a esa ira, la puedo transformar de pronto en autoafirmación. Si le pongo un poquitico de amor al miedo, de pronto lo puedo transformar en prudencia para reconocer los límites. Si de pronto le pongo un poquitico de amor a esa obsesión, la convierto en consagración y me vuelvo consagrado a lo que quiero hacer, pero sin generar dependencia. Y así con todas las emociones. Y entonces lo último que decimos es un te amo, porque sé que desde ese amor que le expreso y le manifiesto al otro, como mi raza, como que tú eres parte de esta raza humana y por ese simple hecho de existir, eres importante en la vida y en la creación universal y por eso también desde ahí te amo. Y luego uno lo empieza a decir con esos 4 elementos: lo siento, por favor, perdóname, gracias, te amo. A veces me ha pasado que incluso en vivo y en directo, en el momento así crucial de la disputa o de estar como enredado con otra persona, llorando, a veces como uno, mejor dicho, desgarrado de las emociones, termina uno expresando esto: lo siento, por favor, perdóname, gracias, y de verdad que te quiero, te amo, y es lo más sanador. Ustedes no se imaginan cómo esto puede llegar a ser de transformador. Y si yo se lo enseño, se lo empiezo a enseñar a los niños desde chiquitos, imagínense esto cómo puede llegar a ser transformador, pero solamente lo puedo enseñar cuando lo he interiorizado en mí. Entonces es una invitación para que permanentemente construyamos esta herramienta. Y por otro lado, la segunda herramienta que quiero que de la que pronto puedan ustedes también y luego empezar a buscar y explorar, es esa técnica japonesa que es el Ikigai, que para ellos Ikigai significa la razón de vivir, la razón de ser, eso que te permite encontrar un sentido profundo a tu vida. Porque es que cuando tú tienes un sentido y un propósito de tu vida, vas con un norte, con un destino claro, como que lo que ocurra a tu alrededor, tú puedes desde la ecuanimidad tratar de no dejarte alterar, sino simplemente ir dirigido con todo tu sentir, todo tu pensar y toda tu acción
a esa misión, a ese propósito. Y muchos de nosotros terminamos frustrados, con miedos, con ansiedades por el futuro, con una incertidumbre tal que decimos, sobre todo en estos momentos, es que no sé ni siquiera cuál es mi propósito, ni cuál es mi misión de vida en estos momentos. Entonces, como que a veces me siento un poco perdido y como que pico aquí, hago allá esto, busco esto, otro, y como que no encontramos finalmente algo profundo que nos permita de pronto encontrar ese sentido que me haga feliz. Y es una técnica supremamente sencilla que tiene 4 elementos fundamentales. Por un lado, es empezar a encontrar un poco qué es lo que amas, qué es eso que te gusta hacer, que te mueve, que tú disfrutas haciendo, ¿sí? Otra cosa es en qué eres bueno. Algunos dicen, no, yo soy buenísimo construyendo, yo soy buenísimo generando creatividad, yo soy muy bueno, de pronto es en las cuentas. Bueno, en lo que cada uno es bueno. Yo les digo como que hagan las 4 rueditas como ejercicio y van llenándolas hasta con lapicitos de colores si quieren. Y hay algunas cosas que de pronto amas y eres bueno. Por ejemplo, cuando yo hacía esto del Ikigai, yo decía, ay, a mí me encanta la fotografía. Y bueno, cuando miro las fotografías que hago y como en lo que también he aprendido, pues soy bueno en eso. Entonces, parte de eso se cruza. En la fotografía se cruza lo que amo, lo que soy bueno y eso genera una pasión en mí. Pero también otra cosa importante que es lo número 3 es por lo que te pagan. Entonces, hay cosas que tú sabes hacer, por las que te pagan y que probablemente te gustan. Entonces, también las anota uno ahí en ese circulito. Eh, y otro elemento muy importante es lo que el mundo necesita. ¿Qué está necesitando de pronto en este momento el mundo y en lo que de pronto yo puedo ser bueno? De pronto el mundo necesita mejor comunicación, de pronto el mundo necesita servicio, de pronto el mundo necesita alguien que esté apoyando en determinados momentos, ¿sí? Como que eso también va a ser importante dentro de nuestro Ikigai. Y cuando uno cruza cada una de estas cosas, entonces se encuentra con su pasión, se encuentra con su misión, se encuentra con su profesión. Por ejemplo, cuando cruza uno en lo que eres bueno y en lo que te pagas, pues encuentras parte de tu profesión. Y cuando cruzas un poco lo que te pagan con lo que el mundo necesita, empiezas a encontrar tu vocación. Pero cuando resulta que te das cuenta que, uy, hay unas, o de pronto una o dos que amo hacer, en la que soy bueno, que el mundo necesita y además, fuera de todo, me pagan por eso. Esto es mi Ikigai, este es mi propósito, este es mi sentido. ¿Cuántos de ustedes de pronto, a veces siendo o haciendo lo que están haciendo, sienten que de pronto eso no es lo que quisieran hacer? Que de pronto eso no les genera pasión, visión, alegría, vocación, y que desde allí como que empiezan a sentirse frustrados, con rabia, con irascibilidad, sensibles todo el tiempo. Pero cuando ustedes hacen lo que les gusta, lo que les apasiona, las emociones los pueden conmover un rato y ya pasó y sigues en lo que estás haciendo. Pero es importante que tengas esos 4 elementos, porque por ejemplo, cuando tienes, por ejemplo, cuando tienes, por ejemplo, todos las 3 rueditas, pero falta, por ejemplo, por la que te pagan, pues puedes tener placer, puedes tener plenitud, pero no tienes sustento, ¿sí? Cuando de pronto puedes tener todas las rueditas, pero de pronto no tienes lo que el mundo necesita, puedes sentirte muy cómodo, pero probablemente no tienes, puedes tener un sentimiento de vacío, y así con cada una de ellas, o tener incertidumbre en tu vida, o un sentimiento de inutilidad. Entonces, la cuarta recomendación, exploren en esta herramienta del Ikigai para que puedan empezar a encontrar ese propósito de vida que les va a ayudar a también, desde donde estén, a generar un proceso mucho más profundo y que los haga felices.
esto era como esta primera parte que les quería compartir para ahora sí de pronto entrar en un diálogo más charladito, más relajado, de pronto desde lo que pasa en nuestra vida, hoy en estas tecnologías de la información y con las nuevas formas de aprendizaje y demás. Entonces voy a darle parar acá mi pantalla para que podamos estar con Ale y poder charlar un poquito más. Muchas gracias, doctor Leito. Doctor Leonardo Hernández, muchos cariñosamente le decimos doctor Leito, quienes también estén muy interesados en seguir muchos de estos procesos que él nos está compartiendo hoy, pueden seguirlo en sus redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, y pues también, ¿por qué no abrirse un espacio para que pueda acompañarlo también en su proceso de sanación que para nosotros también resulta tan importante? Muchas gracias por el espíritu de tu palabra y por lo que nos compartiste. Vamos a abrir este espacio de conversa y hay una pregunta que nos plantea pues Dani TN, así aparece dentro de nuestro mensaje, nos dice, a veces resulta tan difícil tejer este vínculo, esta conexión desde la virtualidad, ¿cómo poder lograrlo? ¿Cómo poder fortalecer ese vínculo desde el amor en esta lógica ahora de la virtualidad? Mira, le ha sido tan difícil, tan complejo todo esto de la virtualidad que mira que, por ejemplo, es de lo que muchos docentes se quejan hoy en día y que les está generando mucha dificultad. Hoy en día he estado eh, viendo a muchos profesores súper estresados, súper angustiados, llenos y desbordados de trabajo y diciéndome, es que esto es lo que quiero, pero no así, porque de una u otra manera como que me emocionaba encontrarme con el estudiante en el aula, me emocionaba el niño que con sus mocos chorreando iba y me abrazaba y me quedaba todo untado, pero no me importaba. Como que desde ahí era como que uno se conectaba desde el sentir, desde la emoción que habita en otras cosas y a veces la pantalla como que nos bloquea mucho en ese sentido. Pero es importante que saquemos la creatividad, que como me decía un profesor de música de niñas pequeñas, decía, ¿cómo voy a enseñar ahora música a niñas chiquitas? O sea, más o menos casi que me toca enseñarle al papá para que el papá le enseñe al niño. Sí. Pero él se valió una cantidad de herramientas desde la virtualidad que encontró unos programas súper chéveres para enseñarle a las niñas. Y me decía, y cuando ya más o menos les tenía enseñados todo, a la mayoría y como que ya las niñas que lo cogen súper rápido, ellas mismas van con sus teclados y el mouse haciendo como todo el proceso de exploración. Empezó la prueba de estar nuevamente en la presencialidad, en la semipresencialidad, y entonces como que nos tocó volver a adaptarnos. Ahí no hay una técnica en particular que yo les pueda decir cómo lo hacemos para conectarnos, no, pero sí hay dos cosas que son la creatividad y la apertura a adaptarnos a lo que la vida nos va poniendo, que no se pudo por Zoom, no importa, por Facebook Live lo hacemos y tratamos de hacerlo de alguna manera amena. Siempre lo que les digo, traten de sacar la alegría. Si ustedes tratan de sacar la alegría, cualquier cosa como que se puede mover. Recuerdo mucho el meme, o no fue meme, sino fue una historia de, de un profesor que estaba en la clase y el muchachito estaba tomando la clase acostado y como que se le abre la pantalla y, y el profesor llega y dice como, Sebastián, pero Sebastián, y se muere de la risa el profesor de ver a Sebastián que estaba acostado tomando la clase casi que dormido. Y como que de pronto otro profesor se llenaría de ira, se llenaría de otras emociones y este no, se murió de la risa y todo el grupo como, ¿qué fue lo que pasó, profe? ¿Quién? ¿Cuál Sebastián? Y como que ahí se conectaron todos. Entonces, esta es una herramienta muy importante, la adaptarnos, el ser creativos y la risa. La creatividad desde la sonrisa, desde el chiste, eso en estos momentos a veces uno dice, ¿será que es tan importante en esta época de pandemia que en algún momento lo vamos a recordar?
impartir conocimientos, inyectarles cosas de pronto desde lo que dicen los programas, o de pronto también va a ser muy importante que recordemos esto como nos pudo desde esta herramienta unirnos un poco más, o sea, unirnos desde la separatividad desde los computadores, pero como gestores de estas emociones y mediadores, estamos también moviendo un poco algo más allá del currículo, eso que llamamos en educación ese currículo oculto, que es parte del cómo nos conectamos con nuestros estudiantes, donde a veces puede que una clase ni siquiera sea clase de enseñarles cosas, sino de hablar, de charlar, de motivarlos, de preguntarles a cada uno que compartan experiencias de lo que está ocurriendo. Muchas gracias. Tenemos otras reflexiones, por ejemplo, como de Carmen Cecilia León, que nos dice, te da las gracias por compartirnos estos aspectos tan importantes en las relaciones. Y nos surge otra pregunta sobre, para ti, desde tu camino, ¿cuál es tu definición entonces del amor? El amor, bueno, el amor para mí, como les decía, es una de las emociones primitivas o de las emociones primarias desde donde nace el resto de las emociones. Tendemos a idealizar y a romantizar el amor como el amor de una madre por su hijo solamente, o el amor de la pareja, pero realmente amamos cuando nos conectamos desde el corazón con el otro y sencillamente como que en esa conexión tratamos de sentir al otro. Y tratar de sentir al otro es vivirlo con pasión, la pasión de dejarme mover y conmover por el otro. De ahí estoy empezando a mover mi energía y mi fuerza del amor. Entonces yo puedo sentir un amor profundo por alguien a quien apenas hasta ahora conozco, pero porque me pongo en sus zapatos y lo escucho. Puedo sentir un amor impresionante por el paciente que está enfrente mío y me está narrando mi propia historia, pero desde su boca. Y me conecto tanto que digo, soy yo. Gracias por estar acá. Lo siento, por favor, perdóname. Gracias, te amo porque me estás mostrando eso. Desde ese ponernos en los zapatos del otro, de verdad, desde la sinceridad y desde la compasión, desde ahí empezamos a experimentar dolor, amor. Entonces, para mí eso es el amor, pero pueden haber muchas eh, explicaciones profundas, trascendentes, interculturales, de saberes, pero para mí es eso. Probablemente esta también pueda ser la respuesta para Dani de cómo lograr esa conexión desde la virtualidad, ¿no? Probablemente puede que nos esté separando la presencialidad física, pero la intención del corazón y el vínculo desde el afecto es lo que nos deje, ¿no? Lo que le da sentido a lo que hacemos. Mira que incluso ha pasado con muchos docentes. Uno acá en Bogotá o en las ciudades principales se está conectando y tiene buena señal y buena imagen y todo el cuento, pero hoy, por ejemplo, tenía una paciente que es profesora rural, y rural de Santander, y ella tiene como 5 estudiantes rurales ahorita. Como le decía, bueno, y cuéntame cuántos años tienen tus estudiantes. Entonces me decía, una tiene 5 años y el hermanito de 3, y la otra tiene 6 y el otro tiene 9. Yo, o sea que tú eres profesora como de pre-kinder, primero, tercero y quinto, más o menos. Entonces me decía, sí, de todo, o sea, uno de profesor rural le toca de todo. Y yo le decía, ¿y cómo están haciendo en la virtualidad ahorita? Me decía, es muy, muy raro porque nuestra virtualidad a veces es hablar con el abuelo, porque él es el que puede estar ahí en el momento en que están los niños en la casa porque los papás están trabajando. Entonces termino hablando con el abuelo para explicarle al abuelo lo que les tiene que decir a los niños que hagan. Entonces yo decía, uff, o sea, es un reto grande, pero es un proceso chévere de dialogar con el otro, de dialogar incluso con el contexto en el que se mueve el niño, con el abuelo, con la abuela, con el cuidador, con quien pueda hacer que esté ahí, y de esa manera encontrar un poquito más esa profundidad que a veces nos quedamos solo que a veces se nos queda un poco superflua en un aula de clase donde no sabemos ni siquiera que detrás de Juanito
hay una familia de solamente un papá, o donde de pronto nunca están sus papás presentes, y que ese reconocer desde ahí nos permite también conectarnos un poco más profundamente con el niño y entender que si no pudo llevar su tarea, pues fue o porque no tenía cómo, o no le explicaron, o no lo entendió, o su abuelo no le supo decir, y no decirle esto está mal, vuelva y repítalo, sino tratar de comprenderlo desde otra perspectiva y empezar a construir ese proceso de saber y de conocimiento. Entonces, creo que hay muchas herramientas diferentes a simplemente la pantalla, y que sí, en este adaptarnos, en esta creatividad, nos toca como esa profesora rural de llamar a veces, incluso decirles a los niños, tómenle foto a lo que hicieron, y al final cuando tengan datos me mandan lo que hicieron, y empezarse a adaptar desde ahí. Bien, muchas gracias, doctor Leito. Vamos a ir también como cerrando por tiempos también. Quisiéramos también pues darte las gracias. Graciela Romero nos está diciendo que gracias a ti está comprendiendo el sentido de las emociones y el caminar las emociones. Y probablemente hay una reflexión allí bonita que algunos tenemos sobre si hay emociones buenas o emociones feas, ¿no? Que a veces es una reflexión que nos damos en una cultura como la nuestra que no estigmatiza ciertas emociones. ¿Podemos hablar de emociones feas y emociones buenas? Se me perdió un poquito el audio, pero lo que entendí al final fue que si podíamos hablar de emociones buenas o emociones malas. Yo no creo que hayan emociones ni buenas, ni malas, ni positivas, ni negativas, porque parte de lo que sentimos es lo que está ahí. Lo importante de las emociones es reconocerlas en nosotros y reconocer qué tanto estamos dejando que esta emoción se empiece a sentir permanentemente de una manera que nos termine afectando y que de pronto se vuelva un resentimiento, o sea, sentir permanentemente el miedo, que nos lleva incluso al pánico. Pero si reconocemos el miedo de una manera amorosa, podemos entender que nos está mostrando el miedo a algo chévere, que es reconocer tus propios límites y ser prudentes para no terminar lanzándote allá por el abismo. Y de esa manera ni es buena ni es malo, simplemente es. Y es que es un proceso de aprendizaje, es algo que te va a permitir generar un cambio en tu vida, que te va a permitir transmutar algo que probablemente vienes como ser de esta humanidad a aprender y a transformar en tu vida. Muchas gracias, doctor Leito. Nos comparte también aquí Aide Guzmán y nos dice, algo de lo más complicado que he visto es la falta de contacto físico también con los niños. Y esto me da la oportunidad de como darle sentido, si tú le ves importancia a esto del contacto físico, el acompañarlo de la caricia, o como nos ha acompañado Andreita Enríquez también con nutrición afectiva, con la importancia como del masaje, del cuidado desde el contacto y la piel, ¿no? ¿Qué nos podrías decir? Definitivamente es supremamente importante porque, digamos, si siempre que se genera un proceso de aprendizaje, están implícitos tres canales, que son el canal visual, el canal auditivo y el canal kinestésico. Y hay muchos niños que de pronto aprenden más por uno de estos tres canales, pero cuando integramos los tres canales, obviamente el proceso se vuelve mucho más constructivo, mucho más profundo, y en nuestras memorias, aquí ya sí a nivel cerebral, pero también en nuestras memorias corporales, eso que se está generando también tiene una vivencia distinta. Entonces a veces casi que como que uno le dice, sienta el color verde. ¿Cómo así que sienta el color verde? Sí, ese color verde de la hojita, siéntalo. O sienta el color verde de tal otra cosa. O huela este sabor, ¿sí? Como que juegue uno con todas esas sensaciones, juegue uno también con el tacto, y es importante siempre entender en los niños algo que es el lenguaje del amor. En ese lenguaje del amor, a veces nosotros como acompañantes o incluso los papás no entienden cuál es el lenguaje del amor de los niños. Un lenguaje del amor puede ser el lenguaje de los detalles. Otros se conectan con el lenguaje de las palabras. Otros se conectan con el lenguaje de los abrazos. ¿Cuántos de ustedes de pronto no sentían
como, uff, mis papás me dieron todo, 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 pero nunca me dijeron nada, te amo, hijo. Y les falta de grande que alguien les diga te amo y empiezan a buscar el te amo en cuanta persona aparezca. O de pronto nunca se sintieron consentidos, acariciados, mimados, y nunca les faltó nada, pero para ustedes, porque su lenguaje del amor era más desde ahí, sintieron que les faltó afecto. Y sus papás dicen, no, pero yo todo lo que lo quise, les di que nunca les faltara nada, mejor dicho, trabajaba de sol a sombra para que nunca le faltara nada. Y el niño lo que esperaba era una caricia o un tiempo de calidad, que es otro lenguaje del amor. Entonces, reconocer esos 5 lenguajes del amor para saber cuál es el lenguaje del amor del niño me va a permitir que desde ahí el aprendizaje pueda llegar a ser mucho más profundo. La caricia, lo que tú dices, la palabra, que si yo no soy de decir palabras no importa, pues empiece a entrenarse al menos a decir te quiero, hijo, cada vez que de pronto te vayas al computador a tomar tu clase, ya no tengas que despedirlo al colegio. Sí. Bien, allí nos está diciendo Mayra Alejandra Fonseca, lo importante de reconocer las emociones y de ese sentir de los niños y de las niñas, y lo importante que un maestro aprenda a leer las emociones de los niños y las niñas y esas expresiones que son también a través de unos lenguajes que no pasan por el lenguaje adulto. Entonces, ¿será que nos falta un poquito de eso como maestros, aprender a ser más sensibles con esos lenguajes de las emociones de los niños que pasan no por la palabra, sino por otras maneras? Claro, y mira que en eso hay 2 cosas y 2 herramientas que son súper útiles y que debemos aprovechar todo el tiempo, que son el juego y los cuentos, la lectura, porque son formas muy fáciles para que el niño desde una barrera segura pueda empezar a reconocer las emociones. Que están contando un cuento donde había un monstruo que se iba a comer, y él se estaba sintiendo atemorizado. Entonces el niño empieza, ay, miedo, no sé qué, por tal cosa, el monstruo, como que empieza a reconocer emociones desde algo lúdico, desde un cuento, desde algo que de pronto luego va transformándose y tiene un final en donde hay un aprendizaje, no necesariamente un final feliz, pero que hay un aprendizaje, que hay algo que hace que el niño pueda transformar esa emoción de pronto del miedo a otra cosa. De hecho, incluso cuando uno hace terapias como terapia regresiva, reconstructiva, yo utilizo una técnica en donde esa situación que vivió la persona, donde ha sido como la tragedia, casi que lo llevo a un momento en donde pueda recrear eso y le digo, ahora vas a recrear eso como si tú fueras, como si lo que me estuvieras contando fuera una fábula con muñequitos, con animalitos y tú te vas a comportar, tú te vas a poner como qué animal quisieras ser y el que te está golpeando, qué otro animal quisieras que fuera y vas a contar eso como si fuera una historia y le vas a contar esa historia a niños de 5 años. Y estás allá en tu pantalla de el teatro y tú eres tu productor, el guionista, el de las luces, el de todo, y vas a recrear eso y lo vas a poner en una pantalla y vas a recrear ese cuento de tu vida. A veces nos falta, o de pronto, no nos falta, sino de pronto recrearlo más, eso, desde lo lúdico, desde el juego, desde el cuento, desde la literatura, que le permite a los niños un poco más fácil reconocer las emociones y jugar Gracias. con las emociones y moverlas, transformarlas. En muchos de nuestros espacios tenemos nuestro ritual de respirar, respirar y ser conscientes de ese latido del corazón y del fluir de la vida a través de la inhalación y la exhalación. ¿Tú qué piensas de respiración consciente y de la meditación? ¿Es importante como una práctica de autocuidado de los maestros y maestras y de todos los cuidadores de niños y niñas? Totalmente, o sea, es algo, la respiración nos conecta con muchas cosas, nos conecta primero con nuestra primera respiración de vida, nos conecta con el sentirnos vivos. Si nosotros respiramos adecuadamente, vamos a tener energía, mejor energía en nuestro cuerpo. Pero cuando empezamos a hacer una respiración consciente, que es simplemente dejar que el aire entre, distienda nuestro abdomen y que cuando soltamos el aire,
se exhala. Estamos haciendo un masaje diafragmático a nuestro corazón. Estamos haciéndole un masaje. El corazón reposa, acá está nuestro diafragma y el corazón reposa acá. Y cada vez que respiramos estamos haciendo un masaje al corazón y a los pulmones. Y desde ahí estamos moviendo otros elementos, otras dinámicas energéticas. Y podemos conectarnos desde la respiración con nuestra emoción, pero también con nuestro pensamiento. Y eso es coherencia. Y cuando entramos en coherencia podemos meditar. Y cuando meditamos podemos aquietar muchas de nuestras emociones, muchos de nuestros pensamientos, muchas de nuestras funciones fisiológicas y que estén un poco más tranquilas. Nuestros sistemas neurovegetativos se tranquilizan, se entran en un estado mucho más de calma. Pero no solamente hay personas que se ponen a meditar y a respirar y se duermen o no son capaces, eso es difícil. Mira, a veces una forma de meditar es bailar, porque cuando estás bailando, estás escuchando la música, sabes que tienes que conectarte con el cuerpo, sabes que tienes que tener la coordinación, estás pensando solo en la música, tienes que mover tu esqueleto y aparte de eso estás gozando de lo bueno de la música que estás escuchando. Conectaste tu pensamiento, tu emoción y tu parte física, estás siendo coherente porque estás solamente en una actividad y ahí estás también meditando desde el movimiento o el tai chi o el qigong o cualquier otra, el yoga, pero hay La gente que biodanza, la danza, que uno la dice, biodanza también. la biodanza, entonces uno dice, bueno, pues hay múltiples formas y una excelente, obviamente, es la respiración consciente. Muchas gracias, doctor Leito. Para ir cerrando este espacio, si tú nos quisieras recomendar un libro que te haya gustado y que te haya sembrado muchas alegrías o este amor primigenio, ¿cuál nos recomendarías que hayas leído? Uy, mira, uno que me transformó mucho la vida, bueno, hay dos, uno que se llama Cero Límites. Cero Límites de Joe Vitale. Joe es Joe Vitale como de Vital y terminado en E. Lo escribe Joe Vitale y el acá el que trae lo de el Ho'oponopono. Entonces el libro es bellísimo que le ayuda a uno a reconocer y a entender muchas cosas y a transformar muchas de las emociones. Y otro de uno de mis maestros, que es el doctor Jorge Carvajal, que se llama Por los Senderos del Alma. Es un libro también muy bello, muy profundo, que le toca a uno leerlo a veces como 3 veces para ir digiriendo y entendiendo, pero es un libro de una profundidad y que te ayuda a conectarte mucho con tu propósito y tus emociones. Una canción, un baño sonoro que te haya conectado con tu corazón, con tu ser. Uy, en estos días lo tengo pegado y aparte de eso, la primera vez que lo escuché, como que yo dije, ¿y esta música y esta canción qué es? ¿Por qué está moviéndome tanto? Y resulta que es una canción que era una canción de alabanza para los africanos y era una canción que te movía los tambores, no sé si la han escuchado, que se llama Jerusalema. Fue un trending topic en Australia, fue trending topic en Canadá, fue trending topic en Europa. Y acá la versión latina la hace un venezolano y la hace esta Gracie Rendón. Y es un canto de alabanza donde desde el, y no es ni ninguna conectada con religiones, sino desde el sentir de cómo es estar en paz, estar en calma y sentir esa confianza y esa esperanza de que todo va a estar bien. Entonces es una canción linda, hasta la estoy practicando en la coreografía de danza con mi profesor y me encanta y me conecto y me río y bueno, Y es muy chévere. gracias. Y ahora que sabes que nos hablas y nos envuelves con tu palabra y con esta intención del corazón, ¿con qué crees que nos deberíamos ir ahorita? ¿Con qué frase, mensaje, palabra? ¿Cuál sería? Un te amo, porque el te amo resume lo siento, por favor, perdóname, gracias, te amo y que le hago ponopono a cada uno de ustedes porque esto que atrajimos hoy, que nos conectó hoy, que probablemente era tener una herramienta para dárselas a un chiquito o una chiquita que está en su proceso de construcción,
solamente está conectado desde eso que pues no es nuestro propósito, que es el servir en el amor. Eso simplemente. Nuestro propósito de servir en el amor. Muchas gracias, doctor Leito, y un propósito para servir desde el amor a todos y a todas que deseamos y hemos dedicado nuestra vida, una labor importante de acompañar a los niños y a las niñas, esos seres que nos toman de la mano y que son grandes maestros. No solamente nosotros les enseñamos, ellos son nuestros grandes maestros y con humildad y con compañía también con ellos, pues agradecemos a todos y a cada una de ustedes que dispusieron este espacio, también buscando que la memoria que nos quede sea esta, el del te amo. Lo que nos queda en la memoria sería el propósito del corazón, la intención que nos permite saber que estamos aquí reunidos y que nos sostenemos y que nos contenemos y que también aprendemos a decir perdón. Y aquí también tendríamos que decir perdón a las personas que incomodamos en un momento, a las que nos asustamos como yo, que nos sentimos desbordadas en un momento, y otros que nos contuvieron, como el doctor Leito, que nos dijo, hay que seguir. A Alexandra Romero, que se sintió en un momento muy tensa porque pues vivió esa situación difícil, y mientras tanto algunos pues dijimos como qué está sucediendo. Así que muchas gracias, Alexandra Romero, por estar aquí, por tu don de compasión, por tu don de perdón y por acompañarnos en este proceso. Y a ti, doctor Leito, y a todo el equipo de tejedoras y tejedores aquí de Nidos de Afecto que nos han acompañado, Pedagogías del Cuidado y de las Emociones. Vamos a tener nuestro próximo encuentro y estamos jugando con la palabra y con la adivinanza. No vamos a decir nombres, solamente vamos a jugar a ver si tú sospechas quién puede ser. Nos va a encontrar en este nido de afecto una mujer que habla de las emociones y del piso de abajo, de por qué es importante cuidar ese piso de abajo y la importancia del corazón en las relaciones que tenemos con niños y niñas. Es una maestra. A ver, juega adivinador, ¿cuál será? Muchas gracias, doctor Leito. Tenga muchos motivos para sonreír. Gracias por habernos acompañado y regalarnos este tiempo tan precioso, y esperamos que podamos seguir conteniendo este espacio y que su merced nos siga aquí apostando en este camino. Este siempre será un espacio abierto para compartir lo que viene haciendo. Y recuerden que el doctor Leonardo Hernández tiene también en Facebook su página, lo vamos a compartir aquí al final en el chat del Facebook, y también está en Instagram. Nos comparte una serie de cápsulas nutricionales afectivas constantemente a través de sus redes sociales, constantemente hace conversatorios que resultan como que alimentan nuestro ser y nos acompañan siempre a tratar de tejer lo que sentimos, lo que pensamos, lo que hacemos desde el pensar bonito y la intención del corazón. Tengan todos y todas muy bonita tarde. Chao, doctor. Chao.